Buenos días. Gracias por venir. Las preguntas las atenderemos al final. Podéis escribir vuestras preguntas en el chat que hay en Webex y durante el transcurso del webinar y al final las atenderemos. Bueno, vamos allá. Los ponentes. Esas son las personas que vamos a hablar en este webinar. Olivia Trilla es una servidora, CEO de Auraportal. Después, Marc Benayes, que es el director de la unidad de soluciones de Microsoft de Sogeti. Y Francisco Javier González, socio director de Crowe Howard. Auraportal es una empresa de tecnología, Sogeti es una empresa de consultoría de negocios y más, que luego mencionaremos. Y Crowe Howard es una empresa legal, que también mencionaremos un poco más adelante. Entonces, ¿qué vamos a ver en este webinar? El enfoque de la solución que nosotros estamos dando para GDPR. ¿A qué áreas afecta la GDPR? ¿Qué preguntas se tiene que hacer un cliente o una empresa cuando quiere adoptar esta normativa? ¿Cuáles son los principales roles de la GDPR para ubicarnos y entender bien la regulación? ¿Qué procedimientos habría que implementar o algunos que son los más relevantes? ¿Y qué pasos vemos nosotros que habría que llevar para un proyecto GDPR? Y después las preguntas. Así que espero que sea de vuestro interés. Vamos allá. El primero. Una primera diapositiva de contexto. La idea de este enfoque es conectar los procesos GDPR a las personas. Para aquellos que sean nuevos en esta legislación, bueno, GDPR es General Data Protection Regulation. Hay otras letras para la versión en español, pero al final todos tendemos a decir GDPR o GDPR. Entonces, ¿qué implica esta regulación? Que es la nueva protección de datos que complementa la LOPD y que además va a haber otra LOPD también que España va a sacar, pero bueno, vamos a centrarnos en esta normativa. Un incremento de la privacidad, un aumento de las obligaciones de protección de datos, no solamente protegerlos, sino también, no solo la privacidad, pero sino también protegerlos, notificar ante todo lo que pase referente a la protección de datos, y unas multas muy cuantiosas. Cuando hablamos de cuantiosas, hablamos de 10 millones de euros o el 2% de la facturación, o 20 millones de euros y el 4% o el 4% de la facturación, lo que sea más alto. Ciertas sanciones van según ciertas acciones, pero bueno, eso es un tema ya a ver más adelante. Entonces, una vez visto esto y la nueva regulación, ¿nosotros qué ofrecemos? Ofrecemos una solución 360 grados. Una tecnología, se necesita una tecnología para poder cumplir con la regulación, sin lugar a dudas. Una consultoría de negocios donde se pueda analizar dónde están los gaps, qué es lo que se necesita y cómo implementar esa tecnología. Y un sello legal que sea el que dé ese apoyo, esa certificación de que todo lo que se ha montado y los sistemas que se han implementado cumplen con las indicaciones de la regulación. Y todo esto tiene que ir en torno a las personas, que es el gran miedo de las compañías, porque es donde realmente hay mucho más peligro de tener riesgo de que la protección de datos no se lleve correctamente. Aquí tenemos a la empresa Sogeti para llevar la consultoría, con la tecnología de Auraportal, que es un BPM, un Business Process Management Software, o sea, una plataforma de automatización de procesos, y la parte legal, que es Crowe Howard. Y esta es la combinación de la solución que vamos a explicar aquí. ¿A qué áreas me afecta a mí la GDPR? Porque hay un poco de confusión, muchas empresas no saben qué es lo que tienen que hacer o por dónde mirar. Bueno, en primer lugar, lo que tiene que mirar una empresa es, vale, esta es, digamos, un dibujo identificativo de mi empresa. Primera pregunta, ¿qué software estoy utilizando? Estoy utilizando un ERP, el correo, Auraportal, como un software corporativo. Bien, pues a este nivel tenemos que asegurarnos que el software que estamos utilizando sea GDPR compliant, que cumple con la GDPR. No existe ahora mismo un certificado GDPR, pero sí existe la posibilidad de pedir a nuestros proveedores que nos confirmen con una carta o con un Code of Conduct, con un código de conducta, que sí que siguen las normativas de la GDPR. Entonces, aquí la responsabilidad no es directamente de la empresa, sino que tenemos que pedir a los desarrolladores que han desarrollado este software, el ERP, el correo, Auraportal, que hayan seguido los protocolos de seguridad que indica la GDPR, la encriptación, pseudonimización, temas ya muy técnicos del desarrollo de ese software. Entonces, mi primera pregunta como empresa es, ¿estoy utilizando el software correcto? ¿Es un software que sigue las indicaciones de la GDPR? Esa es mi primera pregunta.
que ya adelanto que ahora Portal sí lo cumple. Luego, en el nivel 2, digamos, vale, ya sé que el software que utilizo es el correcto. ¿Cómo estoy trabajando en mi empresa? ¿Cómo es la red? ¿Cómo están trabajando mis empleados? ¿Tengo problemas de ciberseguridad? Esa es la siguiente pregunta, porque la GDPR te obliga a que lo tengas protegido en la medida que sea posible con las herramientas que hay en el mercado hoy. Pero una vez yo ya he revisado y he visto pues, que tengo un escáner que me vigila mi red, que ahí os podemos recomendar algunos escáneres de ciberseguridad, ¿cuál es la siguiente pregunta que tengo que hacer? ¿Vale? La actividad de la empresa, las personas que trabajan cada día con los sistemas, con los ordenadores. Ese es mi core, mi negocio. Y ahí es donde la GDPR tiene mucho que decir, porque hay cosas que hasta ahora se hacían de una manera y ahora habrá que hacerlas un poco distintas, pero además la GDPR te obliga a nuevas acciones y procedimientos que hasta ahora nunca se hacían. Entonces, este punto es muy importante y el de más peso, que es el nivel de la actividad. Si hemos visto el software, hemos visto la red, pero ahora son las personas las que trabajan cada día, tienen que trabajar de una manera correcta y tratar los datos de la manera según indica la ley. Y luego hay otro nivel un poco más lejano de controlar, pero que se puede, que son las personas, en el sentido de, bueno, una persona que tiene su rol de acceso a cierta información, por ejemplo, a los currículums, y que pues esté en la cocina de la empresa y le comente a un compañero pues que ha visto que tal persona en su currículum es de tal religión, ¿no? Eso no se puede hacer, la GDPR te prohíbe, pero claro, tú no puedes controlar lo que hacen hasta ese nivel. Entonces, tú estás obligado a asegurarte que les formas en la GDPR, regulatoriamente, que pasaron unas pruebas y que al menos esas personas están informadas correctamente. Y más o menos, digamos que eso sería una vista muy general, pero muy útil de qué áreas son las que la GDPR me va a afectar a mi empresa. Podríamos decir, bueno, pues el software, el correo que lo tengo on-premise, es decir, en servidores en mi empresa, voy a pasarlos a la nube con Office 365, ¿vale? Muy bien, puedes hacer eso, pero no con eso ya cumples con la GDPR, que hay algunas personas que erróneamente piensan que por utilizar el Office 365 ya está. Es una necesidad, hay que mover a Office 365, pero queda mucho por hacer. ¿Qué otro nivel? La ciberseguridad, el escaneo de tus redes, de tu infraestructura, que sea muy segura y que no te puedan hackear, que la probabilidad sea la menor posible. ¿Dónde entra lo gordo y dónde está el peligro? Es en el nivel 3, en las actividades, en cómo tratar esos datos. Y ahí es donde nosotros ahora vamos a explicar esta solución. Donde Sogeti, ahora Portal y CrowdForward, es donde nos hemos unido para dar una solución completa. Vamos a ver los principales roles de la GDPR y luego veremos cómo podemos dar esa solución. Vale, en la GDPR, en España, la persona de la que obtenemos los datos personales es el interesado. En inglés se llama data subject, en español interesado. La empresa, cada una de nosotros que tenemos que cumplir con la GDPR, es el responsable. Y si nosotros subcontratamos una empresa, digamos, de marketing que va a estar gestionando correos, haciendo acciones de mailing, a esa empresa se le llama el encargado. En inglés es el processor, el que procesa los datos. Y luego hay otra figura muy importante, que es la autoridad de control. En España es la Agencia de Protección de Datos, que es la entidad que va a asegurarse que en España todos cumplimos con la GDPR. Luego hay un rol dentro de la empresa, dentro del responsable, que es el DPO, que en inglés es Data Protection Officer, y en español el DPD, que es el Delegado de Protección de Datos. Este rol está ahí dibujado un poco en el límite, ¿no?, del responsable, porque puede ser un empleado interno o un servicio subcontratado externo. Y digamos que es el vigilante, el que va a asegurarse que todos los datos están bien, que no hay brechas de seguridad, que se sigue la normativa. Es el guardia. Bueno, una vez tenemos esta estructura, ¿cómo trabajaríamos? Bien, el interesado nos envía un currículum o nos envía un email o se registra en un formulario de nuestra web, ¿no? Nosotros somos una web que somos una empresa de seguros o vendemos bicicletas, tenemos una persona interesada. Vale, esa persona va a introducir sus datos. ¿Qué hacemos nosotros con esos datos? Ahora Portal inicia un proceso en el que cada cuadradito de estos que se ven en pantalla identifica una tarea distinta que tendrá que hacer los empleados del responsable, es decir, de la empresa. Entonces, el responsable tiene sus empleados y cada uno va a tener que hacer una actividad según indique la regulación. Por eso necesitamos poner en marcha un procedimiento muy automatizado en el que nos aseguremos que las personas hacen lo que tienen que hacer. No podemos arriesgarnos a que nuestros empleados traten los datos de la manera que ellos crean y luego puedan venir denuncias y, bueno, ya ni multas
o que vuestros clientes no son contentos con el servicio que les estáis dando, ¿no? Entonces, cada una de estas cuadritos son tareas de los empleados y esto podría ser el proceso de registro de datos personales, que se dispara automáticamente cuando un interesado nos envía sus datos. Eso es genial, nos asegura que todo se cumple. ¿Qué hace este proceso? Crear una ficha de esa persona, de ese interesado, de manera que lo tenemos identificado y en el que ponemos el tipo de dato, la finalidad para la que queremos esos datos, qué tratamiento vamos a hacer en esos datos y hasta qué fecha. Y esto es fundamental, poder controlar esa información porque la regulación nos lo exige ahora. Bueno, pues ya viendo este escenario, que es cómo se trabajaría, vamos a ver qué otros procesos son los que se necesitan poner en marcha para cumplir con la GDPR. Teniendo esto que ya hemos visto antes, el interesado, el responsable. El interesado, como hemos visto el ejemplo, iniciaría un proceso de datos personales, tanto de registro como de eliminación, porque ahora hay un nuevo derecho que tiene el interesado, que es el derecho al olvido, con lo cual tendríamos esto optimizado, con su ficha, con sus datos, el tipo, la finalidad, el tratamiento, en qué fecha ha solicitado ser eliminado, cómo si se ha hecho o no se ha hecho y cómo se ha hecho. Esta información alimenta un dashboard, un cuadro de mandos que es fundamental para el DPO. El DPO tiene que tener controlado en tiempo real todo lo que está pasando. Y la autoridad de control, la Agencia de Protección de Datos en España, no va a venir y te va a decir, prepárame la información y ya me la darás. Lo va a querer ver en tiempo real y esa es la manera de conseguir esto. Por eso lo hemos montado de esta manera. ¿Qué otros procesos? Solicitud, renovación de consentimiento. Es necesario tener consentimiento explícito de cada interesado por finalidad. ¿Por qué motivo tenemos estos datos? Los tenemos para enviarles correos, tenemos estos datos para invitarles a eventos, tenemos estos datos para compartirlos con otras empresas del grupo. Ya no vale poner esto junto y que dé un clic, sino que tiene que aceptarlas individualmente. Entonces, todo esto que requiere todas sus fechas y su gestión, es muy importante tenerlo automatizado, sobre todo por la fecha. Ya que ahora nos obligan a poner un tiempo en el que tú vas a almacenar esa información, en la que vas a procesar esos datos, tenemos que tener la autorización del interesado, que lo vamos a hacer pues, durante un año. Pero cuando llega el año, alguien tiene que acordarse de pedir una renovación de ese consentimiento. Y no podemos esperar que alguien se acuerde de hacerlo, porque ahí está esta tecnología. Ahora Portal se va a acordar un mes antes o lo que se estipule, tengo que volver a reenviar o renovar todos estos consentimientos. Otros procesos, por ejemplo, comunicación con el exterior. Si yo envío un email con el nombre de un compañero que se llama David en el contenido del mensaje, no pasa nada por decir David, no es nada grave. Pero si yo sin querer envío a un cliente la nómina de mi compañero David, eso sí que es grave. Y eso sí que incurre en una multa que pueden ser 10 millones de euros. Entonces, una recomendación que hacemos es que los departamentos de administración y de financiero no envíen correos desde el Outlook, sino que lo envíen desde ahora Portal. Con estos formularios escriben a quién va el destinatario del mensaje, el contenido, la documentación, y el formulario le va a bloquear, de manera que se puede reducir mucho el riesgo de fuga de datos. Este es un sistema que además se puede integrar con otras funcionalidades de Azure. Todo esto está en la nube de Microsoft, que es Azure. ¿Qué otros procesos tenemos? Pues mira, para la autoridad de control, un proceso fundamental es la brecha de seguridad. La regulación te obliga a que se notifique en 72 horas cuando tienes una brecha de seguridad. No cuando la tienes, cuando la detectas. Entonces ahora Portal tiene otro proceso anterior que es gestión de incidencia para que tanto el interesado como un empleado de la propia empresa pueda comunicar que ve una incidencia. Es decir, imaginaros que un posible cliente, un lead con el que trabajáis, os envía un correo o os dice que estáis utilizando que ha recibido un email incorrecto. Nosotros tenemos un proceso que es gestión de incidencias en la que iría al DPO, automáticamente el DPO recibiría esa queja, comprobaría que sí que tenemos el consentimiento y le diría al interesado, mira, sí que tenemos el consentimiento. Vale, pues esto no es una brecha de seguridad. Pero cuando detectáramos que sí que tenemos una brecha real, en ese momento se iniciaría este proceso que se ocuparía de informar a las partes que se tienen que informar y no siempre son las mismas. Puede ser informar a la autoridad de control o al DPO o al propio cliente el que ha sufrido la brecha de seguridad o a toda tu base de datos, al público. Es decir, aquí hay distintos escenarios. Hay otro proceso que requiere la autoridad de control, que es tener un proceso de comunicación muy definido. Este no es muy complejo, pero bueno, hay que tenerlo.
Luego hay otro proceso muy interesante que es el de la evaluación de impacto sobre protección de datos, que se llama PIA también en inglés, quizás porque las siglas es un poco difícil de pronunciar, EPD, pero PIA sí. Entonces, en inglés es Protection Impact Assessment, y esto es fundamental, esto es un poco complejo, tiene muchas preguntas que hay que hacerse. Se entiende que al menos una vez al año, porque la regulación no especifica cada cuánto, pero se dice que regular, pues al menos una vez al año, y desde luego antes del 25 de mayo cuando se implementa, en la que este proceso te ayuda a hacer esa evaluación. Tienes una especie de checklist, algunas preguntas son automáticas, porque por ejemplo una de las preguntas que te hace es, tú tienes los datos personales de David, pero tienes su consentimiento, de manera que aquí donde están las fichas de datos personales, tienes que tener uno a muchos consentimientos por cada uno de los propósitos por los que tú tienes sus datos, con sus diferentes fechas de caducidad. Entonces, este proceso del PIA va a hacer un escáner automático y va a ahorrar mucho tiempo a los que tienen que hacer el assessment. Entonces, la finalidad de este proceso es hacer la vida sencilla o más fácil a los que tienen que gestionar y asegurarse que la empresa cumple. Tengo que recordar que esta regulación no tiene por qué ser un castigo. Es mejor no mirarlo así. Es una mejora. Los clientes van a sentirse mucho más protegidos, vamos a controlar mucho mejor nuestros datos y desde luego es una revolución en la aceptación, en el mindship de las empresas. Entonces, estas assessments, estas evaluaciones se quedan registradas en estas fichas, por lo que os he dicho antes, la autoridad de control va a venir y te va a pedir en el momento, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Lo estás haciendo bien? Y no vas a poder montar y entregárselo en una semana, se lo tienes que enseñar realmente lo que estás haciendo y por eso esta automatización es tan fundamental con toda su monitorización. Otro proceso, y ya con esto terminamos con los procesos, sería el código de conducta o el certificado. No existe ahora mismo un certificado de GDPR en España, pero sí que te obliga la ley a que si tú trabajas con una empresa de marketing, que le exijas una carta, un documento en el que ellos indiquen que están siguiendo las instrucciones y las indicaciones de la ley. Y así tú estás protegido de alguna manera de que tú has seguido las indicaciones y solamente trabajas con proveedores que cumplen con la GDPR. Si hubiera algún problema con esa empresa de marketing, tuviera alguna fuga de seguridad y tú no hubieras pedido ese documento, tú eres responsable también, porque estás utilizando servicios de empresas que no están siguiendo con la regulación. Y esto es un detalle muy importante. Lo mismo es con una empresa de procesamiento de datos como de un software propio, como hemos indicado antes. Por supuesto, esto guarda toda su documentación. Todos estos círculos que veis, todas estas fichas, están relacionadas, de manera que alimentan el cuadro de mandos para tener una información muy actual y muy precisa de lo que está pasando. Lo que veis ahora resaltado en rojo son áreas que la ley enfatiza mucho para que veáis dónde estáis cumpliendo y cómo os ayuda ahora Portal a cumplir. Por ejemplo, data minimization, minimización de datos. La ley te exige que no pidas ni un solo dato más del que realmente necesitas. Si necesitas un email y un nombre, no puedes pedir la fecha de nacimiento. Entonces, ¿cómo consigues eso? A través de este primer proceso. El límite de la finalidad, el derecho al olvido, la portabilidad, la transparencia. Todos estos son puntos importantes que la ley pone muchísimo énfasis y aquí os mostramos dónde estaríais cumpliendo con esas áreas de la ley, instalando estos procesos de ahora Portal. Entonces, volviendo, y ya para cerrar, volviendo con los principales roles, para que les sea fácil a estos roles trabajar, ahora Portal es una tecnología que prepara un entorno de trabajo para el interesado, un portal en el que él va a poder ahí mismo modificar sus datos, solicitar el derecho al olvido, incluso reportar una incidencia. Oye, he visto que utilizáis mi correo que no es correcto, quiero notificarlo, ponerse en contacto. Es un portal de manera muy sencilla, ya que la ley te obliga a que le des una gestión muy fácil. Luego, por otro lado, tenemos un portal para los propios empleados, un entorno de trabajo en lo que los empleados de la empresa van a recibir todas sus tareas de todos estos procedimientos que hemos visto y así nos aseguramos que no va a depender de lo que un empleado decida, sino de lo que el sistema dice según la ley. Y luego tenemos otro entorno de trabajo para el DPO, ¿vale? El DPD, el cuadro de mandos, para el delegado de protección de datos en español. Y así aquí él va a tener un dashboard muy completo con un montón de gráficos en los que va a detectar en tiempo real lo que está pasando. Entonces, como veis, el gordo va aquí, en esta línea, donde realmente está el peligro. Una vez visto esto, ahora os vamos a explicar qué pasos tenemos que llevar, es decir, porque hasta ahora hemos visto qué tenemos que hacer, ¿no?
El nivel 1 o el nivel 2 son muy sencillos. Al fin y al cabo es simplemente utilizar un software u otro. El problema está aquí, donde las empresas tienen mucho miedo. Vamos a ver cómo abordaríamos ese proyecto. Entonces, le voy a pasar la palabra a mi compañero Marc de Sogeti. Un segundo que le voy a activar su micrófono. Hola, Marc. ¿Nos escuchas? ¿Se te escucha? ¿Me escucháis? A ver, ¿puedes hablar un poco más fuerte? ¿Me escucháis? Te oímos, bueno, yo te oigo un poco bajito, pero bueno, de volumen. Si los demás, alguien quiere hacer algún comentario, ¿se le escucha o no? Muy bajo, te dicen que muy bajo. Si te puedes acercar al micrófono, mejor. ¿Cómo se me escucha ahora? Yo creo que igual. Yo creo que tienes que levantar la voz, Marc. Vale. Pues, así. Muy bien. Pues adelante, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y todas que estéis conectados. Disculpas por el tema del volumen, pero espero que se me pueda oír, ¿de acuerdo? A ver, como ha explicado Olivia, nuestra solución integral 360 grados, ¿vale? Que intenta dar una respuesta completa al reto de lo que sería el cumplimiento de esta nueva normativa, fundamentalmente nosotros la hemos afrontado o proponemos afrontarla en 3 fases, ¿de acuerdo? Es cierto que hay una cuarta fase, ¿vale? Hay una cuarta fase que básicamente es la recurrente en el final, pero fundamentalmente entendemos que tenemos que abordar la solución del reto en 3 fases. Marc, perdona, es que veo mensajes que me dicen que no te oyen casi. Si puedes levantar el volumen un poco más, aunque te parezca exagerado, igual a nosotros nos va bien. Vale, voy a intentar hacerlo mucho más fuerte. Así, muy bien, muchas gracias. Vale, pues lo que decía, digamos, antes, porque no sé si se me ha podido oír, es que desde nuestra solución integral 360 grados hemos querido dar respuesta al reto de esta nueva normativa, la GDPR, con una solución que está basada en 3 fases. Hay una cuarta, al final, que es recurrente y que luego veremos, digamos, en qué consiste. La primera fase, básicamente, tiene 2 actividades. La primera actividad, lógicamente, será la de evaluar, la de identificar qué riesgos tenemos en lo que sería nuestra situación actual en base al cumplimiento de la nueva normativa. Hay una segunda fase, una vez hemos identificado dónde estamos y cuál es el gap que tenemos que cubrir para dar, lógicamente, cumplimiento de esta nueva normativa, que sería lo que sería definir la hoja de ruta. Es decir, establecer qué pasos, qué procesos, qué recomendaciones tenemos que abordar para poder dar respuesta. Una vez hemos definido esta hoja de ruta, entramos en la fase 2, la fase donde nosotros hemos puesto más énfasis, tanto ahora Portal como Crow Horvath como nosotros. Y esa que tiene referencia a lo que sería el diseño de esos procesos que seguramente no los tenemos y que los tenemos que definir para dar cumplimiento a esta nueva normativa, o los retoques que tenemos que hacer dentro de nuestra organización para dar cumplimiento de esa propia normativa, ¿vale? Obviamente también todo lo relacionado con el poder dar esa información en tiempo real, el dashboard que ha explicado anteriormente Olivia, para finalmente no olvidar lo que es la gestión del cambio. Es decir, la formación a esos 3 roles nuevos que aparecen en nuestra organización y que hay que evidentemente formar en los nuevos funcionamientos, ¿vale? Para finalmente pasar a la fase 3, la fase de auditoría. Es decir, vamos a cerrar el círculo viendo ese gap que habíamos identificado inicialmente, cómo le estamos dando cumplimiento. Pero eso no es un punto final. Como decía, digamos, Olivia al principio, hay una cuarta fase también, que es hay una última fase, perdón, la fase 4, que es recurrente, que es lo que podríamos llamar mejora continua, es decir, el ir revisando que los posibles cambios normativos que puedan aparecer o los posibles cambios organizativos o de procesos o de IT de mi compañía siguen cumpliendo con este nuevo reglamento, ¿vale? Es decir, es una solución que da respuesta
desde lo que sería el inicio en la evaluación del impacto hasta lo que sería ir revisando periódicamente que seguimos cumpliendo con esa normativa. Y esto lo hemos abordado con un partnership estratégico entre 3 organizaciones, 3 compañías. Por un lado, en la fase inicial, con Crowe Horwath, en lo que nos ayuda, digamos, en la parte, digamos, de evaluar el impacto, pero también en la fase final, en la que nos ayuda a revisar su cumplimiento, en la fase de auditoría. En la parte central, utilizando, digamos, justamente Aura Portal con su herramienta BPMS, que ha explicado Olivia, y en todo lo que hace referencia al diseño de procesos y formación, pero dándole una continuidad desde inicio a fin, en este caso con nosotros, con Sogeti, en la que participamos en todas las fases y en cada una de las actividades. A partir de ahí, Olivia, si me permites pasar a la siguiente, digamos, slide, se trata un poquitín de decir quiénes somos. Permíteme que empiece por un servidor, digamos, por Sogeti, por aquellos que no nos conozcáis. A ver, Sogeti es una empresa que forma parte del grupo Capgemini. Somos uno de los top partners en tecnología Microsoft y somos líderes mundiales en lo que se denomina Digital Assurance and Testing. Hacemos foco en todo lo que gira alrededor de digital, de cloud y de analítica de datos y servicios cognitivos. A nivel números, para que tengáis un poquitín una idea, como grupo Capgemini somos más de 200.000 personas en todo el mundo. A nivel Sogeti somos 25.000. Y a nivel Sogeti España somos cerca de 600 personas. Hemos recibido diferentes premios, tanto a nivel local como a nivel global. Me voy a centrar simplemente en los últimos 3 que hemos recibido por parte de Microsoft. En 2015 fuimos el Partner Revelación en España. En 2016, dentro de lo que eran el Country Partner of the Year, en lo que es el Digital Transformation, fuimos premiados en Business Process Transformation. Y de esto que estamos hablando hoy tiene mucho que ver el tema de transformación digital de los procesos y de las compañías. Y finalmente, a nivel mundial, en 2017 fuimos Partner of the Year, bueno, fuimos finalista en lo que sería Partner of the Year a nivel mundial en DevOps. Olivia, te cedo la palabra para que puedas presentar Aura Portal también un poco. Muy bien, gracias. Voy a ponerte a silenciarte un segundo. Bueno, pues Aura Portal es un software que se denomina Intelligent Business Process Management Suite, que es muy largo, se deletrea IBPMS. Bueno, esas son las siglas, y es un software que se utiliza en todo el mundo. Hay más de 3,5 millones de usuarios que utilizan Aura Portal, todo con tecnología Microsoft. Estamos en el cuadrante Magic Quadrant en el informe de Gartner desde hace varios años, muy bien posicionados. Tenemos 8 filiales en el mundo, somos de origen español, pero con mucho éxito en muchas áreas. En Latinoamérica estamos en varios ministerios, en España tenemos muy buenas referencias. Y lo que hace Aura Portal, lo que le hace distinto es que es un software de automatización de procesos que es muy rápido de configurar y además es muy potente a la vez, que eso es lo que cuesta mucho encontrar en el mercado. Hemos recibido también el premio de Microsoft a la mejor app de su categoría, y otros premios también de la industria del workflow y del automation durante varios años. Yo creo que con esto más o menos hago una foto de lo que implica Aura Portal. Somos una empresa, las 3 aquí somos empresas internacionales muy sólidas, y por eso hemos pensado que nosotros hacíamos una combinación perfecta para que tuvierais la confianza de que ibas a tener la mejor solución. A ver, creo que Javier de Crowe estás... Voy a ver si te puedo activar el micrófono. Y ya estás activado, Javier. ¿Estás ahí? Muchas gracias, Olivia. ¿Podrías presentar un poco Crowe Horwath y ya con esto damos paso a las preguntas? Claro que sí. En primer lugar, buenos días a todos.
Encantado de estar esta mañana con vosotros y os hago una breve presentación de lo que es CrossHoward tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Somos una red global de servicios profesionales integradas por auditoría y consultoría, consultoría hotelera y la parte que nos toca a nosotros, que es legal y tributario. Es una firma dentro del top 10 de las empresas de servicios profesionales por nivel de facturación, la forma más objetiva de posicionar una firma. En España llevamos presente desde el año 98 y con presencia en las principales ciudades españolas, como son Madrid, Barcelona, Valencia, San Sebastián, Vigo, La Coruña, Sevilla, Málaga, entre otros. Un nivel bastante importante y que por la parte que nos toca a nosotros, que es la parte de legal y tributario, pues apoyando el proyecto tanto de Auraportal como de Sogeti, por cuanto consideramos, aunque todos pensamos que el reglamento simplemente afecta a la pata legal, que es la que nos toca a nosotros, pues yo creo que es no la menos importante, porque las leyes hay que aplicarlas y este reglamento hay que aplicarlos con obligatoriedad, pero considero como abogado que sin la parte de software y sin la parte de la consultoría, nuestra parte sería muy difícil de aplicarla, o por lo menos de aplicarla bien. Por lo tanto, considero que para poder aplicar la normativa y lo que nos establece el reglamento a partir del día 25 de mayo del próximo año, es necesario, sobre todo en empresas medianas y grandes, la necesidad no solo de sentirse apoyados por un despacho de abogados que les ayude a aplicar la normativa, sino que además tengan los medios necesarios a través del software y a través de la implantación de procesos y de consultoría que les permita estar totalmente protegidos y sin ningún tipo, por decirlo así, entre comillas, de responsabilidad en el caso de que en algún momento hubiera alguna filtración de alguna noticia o algo que permita o que impida que la privacidad sea absoluta. Por lo tanto, y a vuestra disposición para cualquier pregunta que... Gracias, Javier. A ver, ahora mismo lo que podemos hacer es, bueno, si alguien tiene alguna pregunta y quiere aprovechar, ahora hemos presentado la solución que hacemos nosotros completa, pilotada por Sogeti, en la que vamos a la empresa, analizamos la situación, implementamos la tecnología necesaria y tenemos una revisión legal que puede darle ese sello y esa validez. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lo puede escribir en el chat. Si alguien quiere poner su micro y lanzarla, también puede hacerlo. Vale, están preguntando cuál es la multa por incumplimiento. Javier, ¿quieres decir tú algo o quieres que lo conteste yo? No, lo contesto. A ver... No, lo contesto yo, sin problema. Claro. Olivia, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Bueno, las sanciones, lo importante en este caso no solo son las sanciones, que son amplias y bastante grandes o de cuantía bastante elevada, pero realmente para diferenciarlo de lo que teníamos anteriormente, nada tiene que ver. Las cuantías anteriores, pues también eran importantes, pero aquí tenemos cuantías hasta 600.000 euros según la sanción que te impongan, ¿no? Tenemos faltas leves que van desde los 900 hasta los 40.000 euros, graves que van desde los 40.000 a los 300.000 y las muy graves, creo que decía anteriormente, que pueden llegar hasta los 600.000 euros con multas administrativas
de hasta 20 millones, que en el caso siempre va a ir relacionado con el nivel de facturación de las compañías. Muy bien, pues tenemos más preguntas. A ver, ¿cuáles son los cambios clave entre la LOPD y la GDPR? Javier. ¿El qué? Perdón. Sí, ¿cuáles son los cambios clave entre la LOPD que teníamos antes y la GDPR? Bueno, la que tenemos ahora. ¿Si hay alguna diferencia entre estas dos? Si una sustituye a la otra o si se complementan. Las principales diferencias. Sí. ¿No me escuchas? Bueno, pues no se te oye. No sé si estás hablando, pero no se te oye. Voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Se me escucha ahora? Y a ver si... Sí, ahora sí. Lo siento, Javier, pero se ve que se corta. La diferencia no solo en... Es que nosotros te escuchamos también entrecortado, no sé si el resto. Vaya, por Dios. Bueno, pues sigue, Javier. No sé. ¿Cómo escuchamos a ella? Aunque sin cobertura, macho. Vale, pues mira, Javier, como a ti, yo a ti te oigo, si te oigo yo me imagino que te oirá más gente. Voy a decir todas las preguntas, vamos a ver si una es esta, cuál es la diferencia, la otra es si se enviarán las diapositivas. Sí, se enviará la presentación. Otra pregunta es, cuando se contrata algún servicio o aplicación web, según la normativa, es necesario que los servidores donde se aloja la aplicación estén en territorio europeo para que de esa forma le aplique esta normativa europea. Esta pregunta sobre el almacenaje queda ahí. Siguiente pregunta. Voy a leerlas todas y luego las respondemos. Vale, alguien está muy interesado en el derecho al olvido. ¿Cómo puedo acceder a una empresa para que eliminen mis datos? Entonces, por ejemplo, Marc, si te doy a ti el micro, ¿me puedes decir si me escucháis bien? Un segundo, te quito el silencio. Marc, ¿tú me oyes bien? Yo te oigo perfectamente. Lo que no sé es si me oís a mí. Sí, yo a ti sí te oigo. Sé, creo que es Javier que tiene algún problema, me parece. Aunque alguien dice que se nos oye entrecortado a los dos. Igual por un momento la conexión se ha ido. Vale. A ver... Olivia, ¿me escucha? Sí, te escucho, Olivia, Javier. ¿me escucháis ahora? Sí, correcto. Te escuchamos muy bien. Creo que había perdido cobertura. Vale, perdonadme todo. Al hilo de las diferencias de la anterior ley de protección de datos, os decía que no solo es en régimen sancionador, sino realmente las principales novedades van más ligadas al principio de responsabilidad que tienen todas las compañías de aplicar la ley. También, en cuanto cualquier empresa ponga cualquier producto, cualquier servicio en marcha, tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para aplicar los procedimientos que el reglamento le impone y además que todas las políticas legales y políticas de privacidad sean simples para todos aquellos ciudadanos o personas a los cuales se les va a aplicar. En cuanto a las diferencias anteriores, ante el ámbito de aplicación anterior, simplemente era para España o para aquellas empresas que afectaban a españoles en Europa o en algunos casos que aquellos del territorio español utilizaran medios situados en el territorio español. Sin embargo, hoy lo que establece el nuevo reglamento es que están obligados a aplicarlos todos aquellos que tengan un
un establecimiento en la Unión Europea y también aquellos que, aunque no sea en territorio europeo, tenga aplicación o tenga algún nivel, alguna aplicación en territorios de otros países, como por ejemplo puede ser Latinoamérica. Dicho todo esto, realmente, anteriormente no había también que comunicar si había alguna violación de seguridad. Sin embargo, ahora con el responsable de los datos estará obligado, en todo caso, y en el plazo máximo de 72 horas, a comunicar cualquier violación de las medidas de seguridad tomadas, ¿no? También, muy importante, o por lo menos desde el punto de vista jurídico lo consideramos, que es anteriormente no había un derecho al olvido por parte del ciudadano. Hoy, si aquel ciudadano que quiera que la empresa retire todos los datos que tiene en sus archivos, estará obligado a hacerlo. Incluso, no solo que borre todos sus archivos, sino que también estaría obligado a traspasárselo a aquel otro responsable que el ciudadano le indique, ¿no? Lo que llamamos la portabilidad de los datos. Por lo tanto, creo que estas son las principales diferencias que tenemos con lo establecido anteriormente, más el régimen sancionador del que hemos hablado anteriormente. Gracias, Javier. Mira, como hay más preguntas y así podemos dar un poquito de respuesta a todas, vamos a ver. La siguiente pregunta es si cuando se contrata algún servicio o aplicación web, según la normativa, es necesario que los servidores donde se aloja la aplicación estén en un territorio europeo para que de esa forma le aplique esta normativa europea. Yo diría que la normativa aplica según los datos que tiene, o sea, los residentes, los interesados. Si el interesado es residente europeo, te aplica. Esa es la ley que tiene, esa es la fórmula. No dónde están alojados los datos, sino si los datos personales de los interesados son de residencia europea. De hecho, hay empresas americanas que trabajan en Estados Unidos que les aplica esta ley. Javier, ¿es correcto lo que he dicho? Es que no te Olivia, tengo un problema, que es que tampoco te escucho a ti, te escucho. Vale. Pues nada, tranquilo. Sigo. ¿Es posible compartir, Olivia, las preguntas en el chat de forma pública? Sí, lo que pasa es que no las han enviado a todos, tendríamos que ponerlas de forma pública. Pero mientras tanto vamos dando respuestas. Ahora te miro a ver cómo te lo paso. Y mientras tanto voy con otra pregunta. Es que hay muchas. Vale. A ver, buenos días. Como interesada y en cuanto al derecho de olvido, ¿cómo puedo acceder a una empresa para que me eliminen mis datos? Eso, mi respuesta es que dependerá de cómo la empresa te lo ponga de fácil. No es algo que hoy en día puedas hacer. Si lo tienes con Oraportal, es que una cosa que no he dicho antes, por cierto, es que aunque Oraportal es un BPM de automatización de procesos, lo que hace Sogeti y Crow y nosotros juntos es ya daros unas plantillas de unos procesos para que podáis empezar más rápido. Porque el 25 de mayo está ahí y el tiempo apremia. Entonces, con esto os facilitamos que podáis empezar con estas plantillas. Entonces, si la empresa de la que quieres que se olviden de ti utiliza nuestro sistema, pues sí que sé cómo tienes que hacerlo. Pero cada empresa puede elegir el sistema que estime más oportuno. A ver, un segundo. A ver, no, es que me dicen que... Estoy aquí consultando cómo compartir las preguntas al público en general, a todos. A todos. Luego... vamos a ver. ¿He copiado desde ahí? ¿Sí? Bueno, sé que hay nombres de personas, o sea que no lo podemos enviar así. Vale, pues sí, ¿ves? Aplicando la GDPR, como tenéis nombres aquí, no los vamos a compartir. Olivia, ahora te escucho mucho mejor, así que no es necesario. Vale. Otra pregunta. Si en tu trabajo de software tienes datos de otras empresas, datos de clientes, ¿te afecta la regulación? La respuesta es sí. Si tú trabajas con datos de clientes y esos datos son simplemente con el nombre, el email, el correo, eso ya son datos personales.
Otra cuestión es a qué nivel te afecta, es decir, cuánto estricto o cuánta privacidad o protección debes aplicar. Si eres una empresa pequeña que solamente dispone de estos datos, no es tan grave. Si dispones de datos de sensibilidad alta, como son datos médicos, de religión, de salud, de política, etcétera, esos sí que son datos sensibles y esto sí que implica que tengas que tener el rol del DPO y más requisitos. Hay otra pregunta que ¿es necesario tener un responsable GDPR en la empresa? Este responsable, que sería el DPO, bueno, existen dos. Una persona que es lógico que cualquier empresa tenga que ver si la GDPR le aplica y para eso tendrá que asignar a alguien que se ocupe de esto. Pero el rol de DPO es solamente aplicable a empresas de más de 200 empleados o que sean del gobierno o que traten con datos masivos o que traten con datos delicados, sensibles, especiales. Entonces, no a todos se le aplican las mismas normas. ¿Cómo evitar la fuga de datos? Una de las formas que nosotros vemos es implementando este proceso en el que toda comunicación con el exterior vaya controlada por un proceso. Otra pregunta es, ¿GDPR aplicará también sobre los datos empresariales básicos de las personas, de las empresas con quien nos relacionamos? Correo electrónico, nombres, apellidos, posición funcional o cargo. Sí. Os recuerdo que es un cambio revolucionario el de la GDPR. Ya no es como antes, que teníamos datos de gente y de vez en cuando les pedíamos permiso para algo. Ahora hay que tener en claro que los datos no son nuestros, son de ellos, de los interesados. Y para cualquier cosa que tenemos que hacer, tenemos que pedirles permiso. Nunca podemos coger más datos de los necesarios, etc. Entonces, un nombre y un correo son datos personales. Ahora, ¿cómo los usas? ¿Dónde los tienes? Eso dependerá de qué tienes que hacer con ellos en función de qué procesamiento les das, es decir, para qué los utilizas. Otra pregunta. ¿Qué preguntas claves se debe hacer una empresa para saber si cumple con la normativa GDPR? Bueno, pues para nosotros son esas 4 que hemos mostrado al inicio. ¿Con qué software trabajo? ¿Qué nivel de ciberseguridad tengo? ¿Qué sistema informático estoy utilizando para la automatización de procesos? ¿Y qué formación estoy aplicando o estoy impartiendo a mis empleados, a mis encargados o a mi DPO, que es el delegado? ¿Tienen que estar formados todos los empleados sobre el GDPR? Eso es muy importante. Sí, la respuesta es que sí, sobre todo porque es que cuando venga la autoridad de control y te diga que ha habido una fuga porque un empleado ha sacado un currículum fuera de la empresa y lo ha publicado, tú puedes amortiguar tu responsabilidad diciendo, bueno, yo le formé, en el contrato estaba explícito que no podía hacer esto, yo le he ido formando de la importancia de lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, esto estaba listado en esa formación y además él pasó las pruebas. Entonces, de esa manera tú no eres tan responsable de esa fuga comparándolo con el hipotético caso en el que no les hubieras formado en nada. Entonces sí que es mucho más tu responsabilidad. ¿Tiene ahora aportar algún ejemplo de cómo cubre algún proceso de la GDPR? Sí, ya lo hemos dicho, que lo que hace Sogeti es implementar unos procesos ya definidos para que podáis empezar mucho más rápido, porque llega el momento, va a ser una avalancha y el que antes empiece estará a tiempo, pero el que no lo va a tener mal y lo que queremos es con esas soluciones facilitároslo. Otra pregunta. ¿Puede citar la ley que menciona? Esto es para ti, Javier, que has estado hablando y supongo que esta persona no ha oído a qué leyes te referías. Si puedes decir cuando has hablado a qué leyes hacías referencia, por favor. Sí, el nuevo reglamento es el nuevo Reglamento General de Protección de Datos que deroga la Directiva 9546 y que entrará en vigor el 25 de mayo del 2018. Gracias. Hay otra pregunta que es, ¿qué perfil tiene que tener el DPO? El Data Protection Officer, esta persona, o DPD en español, se le requiere que tenga conocimientos legales. Entonces, pero claro, la ley es muy ambigua o muy laxa, o sea, muy abierta. Entonces, ¿qué significa conocimientos legales? Pues puedes hacer un curso básico de LOPD y ya tienes conocimientos legales. Ahí esto está un poco por definir. Se puede subcontratar o lo puedes formar internamente, pero tiene sus
sus condiciones, porque es una persona que no se le puede dirigir, es una persona que es bastante independiente dentro de tu empresa, entonces a lo mejor quizás es mejor subcontratar. ¿Cómo empiezo? Es la siguiente pregunta. ¿Cómo empiezo a planificarme para cumplir los criterios? Bueno, nuestra primera recomendación sí o sí ya es contactar con Sogeti. Tenéis aquí el email. Ese para mí sería el primer paso. Ellos os harán una valoración, os hacemos una valoración y veis dónde estáis y qué os falta y qué habría que hacer. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo se tardaría en implantar esta solución y bajo qué coste? El tiempo es rápido porque instalar lo que es, esta solución no solamente es software, como hemos dicho, es una solución completa. Necesitáis ir de la mano de un consultor de negocio que os analice lo que necesitáis. Entonces, el tiempo será el que se dedique para el assessment, que igual aquí Marc quiere decir algo, entre el assessment y el roadmap, el tiempo de análisis. Luego, la implementación de la parte técnica, que es la fase 2, esta depende, la instalación es rápida e instalar los procesos ya automatizados, estamos hablando de 1 o 2 semanas, pero claro, luego habrá que ajustarlo a vuestras necesidades y ahí también Sogeti tendrá que adaptarlo. Y luego la parte legal, tampoco sé cuánto llevaría, aunque también creo que sería bastante rápida. Yo creo que más laborioso puede ser dependiendo de lo preparados que estéis vosotros en dar la información que se necesita. Es decir, ¿sabéis dónde están vuestros datos personales? ¿Sabéis qué datos personales tenéis? ¿Los podéis ubicar? Porque eso es la primera pregunta para la ley. Tenéis que ser conocedores de dónde tenéis los datos personales. Entonces, estos Sogeti os ayudan muchísimo en hacer esta valoración, este análisis. Si tanto Javier como Marc queréis apuntar algo en cuanto tiempo, adelante y si no, sigo a la siguiente pregunta. Sí, Olivia, ¿se me oye? Sí, habla un poquito más fuerte, chilla. Bueno, es que... Levanta la voz. Levanto la voz, le intentaré levantar la voz. A ver, vale. el tema del tiempo, ¿vale? Como has explicado tú ahora, yo si queréis, volviendo a lo de los pasos, ¿os acordáis que hemos hablado que había 3 fases? La primera fase, que es la evaluación y el roadmap, eso sí que tiene, digamos, un tiempo finito. Es decir, eso, en base a la experiencia, no nos deberíamos ir más allá de 4 o 6 semanas, ¿de acuerdo? También depende de cómo sea de grande vuestra organización. Pero efectivamente, cuando entramos en la fase 2, pues lógicamente no es lo mismo implementar un proceso que implementar muchos procesos. Con lo cual ahí, la fase 2 es la que, aunque tenemos ya precargados una serie de procesos o que facilitamos su utilización, en función del cliente, en función de cómo estéis, de vuestro punto de partida, habrá que hacer, digamos, más tareas, más actividades y con lo cual conllevar más tiempo o menos. ¿Vale? Finalmente la fase 3 vuelve a ser muy rápida porque simplemente es una revisión de que todo aquello que hemos dicho que deberíamos hacer o que al menos deberíamos empezar a controlar y poder ser monitorizado, lo tengamos a la mano. Poco más desde el punto de vista legal se puede aportar, por cuanto Marc lo ha explicado muy bien, ¿no? Una primera fase de análisis de ver qué es lo que tiene la compañía en ese momento para poder después desarrollar esa fase 2 de software e implantación de los procesos y después la tercera donde se comprobará por parte de los servicios legales si todo lo que se ha creado se ajusta a lo que establece el reglamento y derecho. Gracias. Otra pregunta es si esta solución luego está limitada solo a GDPR, si es una solución específica de GDPR. A ver, no es una solución específica de GDPR porque está basada en una plataforma de automatización de procesos. Eso significa que las empresas que adoptéis que están adoptando esta solución, luego van a tener un BPM para automatizar cualquier proceso de su empresa. O sea, las mismas ventajas que va a obtener siguiendo las actividades de su empresa para una legislación, lo pueden tener para cualquier otra legislación, para cualquier otro departamento. O sea, que no es una solución estrictamente definida para GDPR. La implementación sí, digamos más bien que la solución sí, pero luego eso se puede ampliar a cualquier otra área del departamento. Otra pregunta es, ¿qué más problemáticas cubre? ¿Se puede integrar con procesos GDPR? A ver, esta solución tal cual está planteada aquí, para hacerla fácil, es un BPM implementado por una consultora para que dé solución a las necesidades GDPR, pero otra vez insisto, se puede ampliar más. Se puede integrar con un CRM, se puede integrar con el ERP, se puede integrar con otras aplicaciones como cualquier software. Los datos de contactos, paso a otra pregunta. ¿Los datos de contactos de empresas que pueden tener los empleados en sus smartphones
¿Cómo se integran al control? Aquí no hay la ley no te dice dónde puedes o no puedes tener los datos. Lo que te exige es que seas conocedor de dónde están y los controles. Tú puedes tener un dato de una empresa con la que tú estás intentando venderle, porque esa persona ya te autorizó y tiene su consentimiento y tú lo puedes tener en el móvil, no hay ningún problema. Lo que sí que tiene que saber la empresa es que está en el móvil. Entonces, si esa persona quiere el derecho al olvido, hay que eliminarlo del software en cuestión de CRM o Araportal donde los tienes o en el sistema que sea y además se tiene que borrar de este móvil. Pero con el sistema que os estamos ofreciendo y la solución, lo bueno es que se crea una ficha por cada interesado y ahí se refleja dónde está la información. Con lo cual, en el momento de localizarla es muy sencillo, es como una guía. Entonces, la información de David, ¿dónde está? Porque David ahora quiere que se le elimine, ¿no? Pues David está en este fichero o en este lugar, en este software y en los móviles, en los smartphones. Entonces, los account managers hay que ir y eliminarlo. Otro detalle importante es que, según la Ley de Protección de Datos, lo adecuado es que los empleados no utilicen sus móviles personales para gestiones de trabajo. Pero eso ya es otro mundo que no quiero abrir en este momento. La otra pregunta es, si tenemos un dato sensible, ¿debemos de tener un DPO, ya sea interno o externo? La respuesta es sí. Porque en el momento que manejas datos sensibles es uno de los requerimientos para un DPO. De todas maneras, hay áreas un poco grises en la normativa y quizás no por un único dato vas a tener que tener un DPO, porque quizás no entra en esa justificación. Pero en reglas generales necesitas un DPO si tu actividad maneja datos sensibles. Por ejemplo, nosotros ahora Portal manejamos clientes, hospitales que nos envían su información de sus bases de datos y nosotros necesitamos un DPO. Nuestros clientes nosotros no tratamos con fichas médicas, pero el tipo de gestión y de soporte que hacemos sí que nos hacen llegar esa información, con lo cual necesitamos un DPO. Vamos a ir cerrando, voy a ir a hacerlo rápido porque ya no nos queda mucho más tiempo. A ver, de costes, hablar de costes. El coste es muy difícil concretarlo. Alguien pregunta si podemos hablar de costes. No, y más no teniendo tiempo, mejor que contactes con nosotros si te decimos, porque depende de la consultoría, de cuánto sea y los usuarios que quieras para el sistema y del servicio legal. A ver, gracias por vuestra presentación. Se pondrán en contacto, ¿vale? Global Alliance Corporate. Estoy leyendo, disculparme. En caso de requerido, los datos deben ser eliminados de las bases de datos, simplemente silenciados. Cuando se requiere a la eliminación al derecho a ser olvidado, el dato no debe ser reconocible. Si tú lo estás encriptado y tienes una clave de encriptación y lanzas esa llave y la destruyes, esos datos en la base de datos ya no se podrán leer. Entonces, si no pueden ser accesibles, ya no existen como datos personales. O sea, no hay que ir específicamente a eliminar, siempre y cuando, si los datos existen pero no son accesibles o leíbles o entendibles e identificables, ya dejan de ser peligrosos y no hay problema. Y yo creo que con esto... Vale, hay algunas otras preguntas, pero de verdad no creo que podamos. A ver qué hora es. Nos hemos excedido un poco en el tiempo. Os invito a que enviéis las preguntas que no han quedado respondidas, por favor, enviarlas y nosotros muy a gusto las vamos a contestar y además mejor, porque ahora yo estoy contestando muy rápidamente y no os estoy dando mucho valor, solamente muy superficial. Así que, por favor, contactarnos. Vemos que os ha gustado, por vuestras felicitaciones. Os lo agradecemos y queremos hacer algo muy pronto y repetirla, así que sabréis más de nosotros. Gracias a todos. ¿Queréis añadir algo, Marc y Javier? No, agradecer la presencia de todos y cada una de vosotras. Lamento los problemas con el volumen de mi voz. Y nada, estamos a vuestra disposición para aclararos cualquier duda que tengáis. Os podéis poner en contacto a través de mi correo y lo canalizaremos con Olivia y con Javier, con lo cual os daremos una respuesta completa. Muchas gracias. Yo reiterar el agradecimiento a todos por vuestra presencia esta mañana, nosotros, y poco más que aportar. Simplemente deciros, a título de anécdota, que a Marc se le ha acabado escuchando bien y yo he tenido cobertura a última hora. Así que perdonar las molestias y reitero las gracias nuevamente. Bueno, yo creo que no ha habido ningún problema. Al final la información se ha transmitido, o sea que no os preocupéis porque desde este lado no ha habido problema. Se os ha escuchado bien y se ha recibido todo. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.